Bueno, vamos a ir a la clase 8, La fe del siervo. Ya dijimos que no es para pastores esto, ¿sí? Todos los que hemos sido renacidos es para todos los que hemos sido vivificados por el Señor para servir. Entonces, estas clases no son para líderes, sino que son ministros competentes, un nuevo pacto, son para todos nosotros, para toda la iglesia. Amén. Y Analía me decía, yo no voy a venir más porque cada vez que vengo a una clase, dice, me voy destruida, dice. Así que no sé si será por eso la ausencia de los hermanos hoy, pero bueno, bienvenidos los valientes. ¿Cuál era nuestro versículo lema? ¿Quién se acuerda? Salmo 11:3. ¿Qué decía? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy vamos a aprender otro texto así lineal, cortito, ¿sí? Y que está 2 Corintios 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7. Lo leemos todos y lo memorizamos, porque es cortito, pero es tremendo. 2 Corintios 5, 7. ¿Ya lo tienen? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Es difícil, ¿no? ¿Lo vamos a repetir otra vez? Porque y no por vista. Yo sé que ya lo escucharon a ese versículo, lo han leído muchas veces, hasta seguramente son versículos que también quedan lindos en algún póster, en algún cuadrito, ¿no? Pero, ¿realmente vivimos esto? ¿Por fe andamos, no por vista? Entonces, la clase de hoy justamente nos lleva a entender lo que es la fe. Vamos a hablar de los dos principios de la fe y los tres componentes de la fe y cómo aplicarla. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve? ¿Cuánta cantidad de fe tengo que tener para vivir por fe? Porque yo creo que la palabra fe es la más usada dentro del campo evangélico, pero a veces deja muchos puntos suspensivos a la hora de aplicarla, ¿no? Entonces, vamos a tratar de en esta clase desarrollar este tema. Cuando era niño, yo tenía un tío a quien quería mucho, ya falleció, vivía en Bellavista. Y una de las cosas que aprendí con él, que sigo practicándolo porque amo, es pescar. Él me enseñó a pescar, a mí y a mi hermano, ¿no? No sé si alguno conoce Bellavista, pero había un pequeño río que se llamaba el Puente Fierro. No sé si lo han escuchado, un río tipo acequia, pero muy lleno de mojarra y todo. Pero ese puente, ese río, tenía que cruzar un puente que tenía los durmientes bastante separados y vos veías para abajo que estaba el río. Entonces, para ir a pescar tenemos que cruzar por la vía, pisando los durmientes, para llegar a un lugar donde pescar. Entonces, nosotros teníamos 7 años, 8 años creo con mi hermano, y él decía, vamos, vamos, y yo tenía miedo. Entonces lo que él hacía simplemente darme la mano, y yo de la mano de él me mandaba, caminaba seguro. Lo que ustedes acaban de escuchar es simplemente la fe común que todos nosotros tenemos, pero es muy ilustrativa para entender que cuando nosotros tenemos que hacer algo y no sabemos cómo, la fe es como tomarnos de la mano del que todo lo sabe. El que lo ve, el que lo sabe, el Creador, el que tiene toda autoridad. Es tomarnos la mano de Cristo, ¿no? Realmente. Entonces, este texto que dice, por fe andamos y no por vista, es como un rollo que hay que desenrollarlo y abrirlo y poder entender bastante qué es esto de la fe. ¿Te consideras un hombre o una mujer de fe? Conozco ese silencio. Algunos hacen así, como tortícoli, otros dicen no directamente y otros un tibio sí, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por ser un hombre o una mujer de fe? Claro, uno ve grandes héroes de la fe y dice, no, yo no llego a esa altura. No, nosotros somos de fe. Todos somos de fe, porque la fe es un fruto del Espíritu
¿Y quién venimos enseñando quién es el fruto del Espíritu? Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, la fe no es simplemente una acción que yo podría hacer, sino que es una persona. Y nosotros estamos en Cristo. Recuerda que justamente los atributos del fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Entonces la fe es uno de los pilares centrales de nuestra fe, valga la redundancia, pero que se aplique y se la ve en la vida cristiana. Y déjame decir, hermanos, que no es simplemente un sentimiento religioso o una convicción humana profunda que uno podría decir, o hasta componer una canción, ¿no? Decir, yo tengo fe, ya la saben, ¿no? Porque esas palabras y esas frases simplemente la podemos decir, pero ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la aplicamos? Entonces, todos tenemos una fe natural y una fe espiritual, los que hemos nacido de nuevo. Pero todos los seres humanos, por una cuestión de naturaleza, lleva implícita una fe natural. Por ejemplo, ustedes se han sentado en la silla por una fe natural. Pero si ustedes se sientan y se les rompe la silla, ¡pah!, y caen de espalda y todos nos reímos, se ríen porque usted se iba a reír, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la próxima reunión apenas entre? ¿Se va a fijar si la silla está bien o no? Acabó de perder la fe natural en algo que parecía común. Pero cuando nosotros entendemos que la fe espiritual no tiene ese plano, que es mucho más profundo, la cual esa fe, al ser Cristo mismo en nosotros, nunca va a dejar de ser y nosotros estamos completos en Él, entonces la fe ya no es algo nuestro, sino que es obra de Dios en el corazón del hombre arrepentido y convertido. Eso es la fe. Entonces, el creyente que se aferra a Cristo por fe y vive en obediencia por la palabra de Dios, donde un mundo que está levantándose en contra de los argumentos de la fe, por eso la serie se llama Fundamentos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que quiere hacer este mundo? Ir en contra de nuestros pilares de la fe, llevando todo a lo relativo, llevando todo a lo subjetivo, o a que cada uno de ustedes construya su propia verdad, o decida en qué o en qué quiere creer. Y cuando yo intento entrar a ese plano, lo que estoy haciendo justamente es aniquilar la posibilidad de vivir por fe conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando todo se cuestiona, cuando se exalta la autoconfianza o la independencia del hombre y se desprecia así la dependencia a Dios, necesitamos entonces volver a las bases y empezar a abrazar la Escritura, la palabra de Dios, con fe para vivir por fe. Así que en esta clase vamos a tratar de explicar qué es la fe en el creyente, de dónde viene, cómo se cultiva, cuánta fe es suficiente y cuál es la fe que agrada a Dios. Así que hoy hice un pequeño esquema, al bosquejo se lo envié recién al grupo. Así que vamos a tratar de desarrollar esto porque como siervos del Señor que somos todos, necesitamos cultivar una vida de fe a través de la palabra de Dios, y esto no es opcional, no es sentimental, es esencial. El creyente no puede decir yo no soy una persona de fe, porque estaría diciendo no soy creyente, no soy convertido. ¿Sí? ¿Cuántos están seguros de que han sido convertidos por el Señor, que han sido salvos? ¿Sí? Bueno, con esa fe inicial es suficiente, ¿no? Porque ese es el máximo poder expresado para conversión. Así que nosotros tenemos que ver que no servimos a Dios por habilidad, ni por estrategia o por carisma, sino como dice el texto, por fe andamos. Servimos, vivimos y andamos por fe. Y el llamado a cada creyente siempre, pero siempre, ha sido caminar en obediencia, perseverar y luchar por la fe. Por eso que el texto dice, por fe andamos y no por vista.
¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Marta cuando dudó de la resurrección de Lázaro? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ¿qué es lo que estaba demostrando Marta? Que ella necesitaba ver para creer. Y el atributo de Dios en nosotros es creer para ver. La ecuación es totalmente diferente y esos dos pensamientos nunca se van a encontrar en la esquina. Por eso es que es necesario aprender, fortalecer y cultivar este concepto de la fe, que es parte vital de la madurez cristiana, que va a poder disfrutar de Cristo en su vida y no tomarlo simplemente en un cuadro de la religión, sino de una relación viva, y va a poder entonces entender lo que es vivimos por fe, vivir por fe. Así que vamos a empezar a definir qué es la fe, una definición bíblica desde nuestra perspectiva doctrinal reformada. Y esto lo vamos a ver en el texto, ¿sí? Hoy tienen muchos textos para participar ustedes, pero yo voy a leer el primero, ¿sí? Hebreos capítulo 11, que es el texto que ustedes lo conocen por excelencia, el versículo 1, donde aparece la definición bíblica de qué es la fe. Esta definición bíblica no solamente es una definición, sino que inmediatamente va respaldada con el testimonio de todo el capítulo 11 para ver todas esas personas que nombra el autor de Hebreos, para que vea que la fe no es algo subjetivo, sino que es algo concreto. Porque dice, por la fe, este hizo esto, hicieron esto otro. O sea que la fe no es simplemente algo nominal, sino que es una acción demostrada. Así que saquemos del versículo 1 la definición, pero les dejo la tarea a ustedes que lean todo el capítulo 11 para ver lo que es la fe puesta en práctica, la cual somos nosotros también llamados a vivir bajo el mismo criterio porque pertenecemos al mismo reino. ¿Qué es la fe? Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí la definición bíblica nos da dos componentes esenciales de la fe, que la tienen allí, en esas dos burbujitas. La certeza y la convicción. Certeza y convicción. Miren que no es una gran lista de cosas, por lo menos tienen que encontrar estas dos cosas en ustedes. Certeza y convicción. ¿Qué es la certeza? Es la seguridad interna, es una confianza absoluta en algo. Seguridad interna, confianza absoluta en algo. Todos nosotros sabemos lo que es tener seguridad interna y certeza absoluta en algo natural que nosotros hemos vivido, como el ejemplo que yo le he dado, que cuando iba a pescar con mi tío en Bellavista, me tenía que agarrar de la mano de él porque éramos chicos para cruzar el puente de los durmientes del tren porque había espacio que uno se podía caer. Solo no lo podía hacer, pero yo tomado la mano, se me fue todo el miedo y lo logré. Eso es natural, eso lo tenemos todo. Y esa certeza es algo que tiene un componente, la fe que nosotros tenemos. En este caso sería una interna seguridad en Cristo y una confianza absoluta en Cristo. Si hay algo en mí que dudo de Cristo o que no tengo confianza absoluta de Cristo, comience a poner la luz verde en amarillo, señal de alerta, para que no sea rojo tarde, porque Él es la verdad. En Él no hay dudas ni sombra de variación. Y cuando uno relaciona a Dios o a Jesucristo con la total falta de integridad del ser humano caído, por ejemplo, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque todos son ladrones o porque todos son así. No solamente somos hipócritas, ladrones, mentirosos, adúlteros, profanos, envidiosos, chismosos, celosos, enemigos, enemistados con Dios, porque todo eso dice la Escritura que somos. Pero eso no invalida que en aquella cruz
estuvo la respuesta para el perdón de los pecados para siempre. Ahora, el que se encontró con Cristo y ha sido justificado de su mala manera de vivir, va a encontrarse con esta oposición. Entonces, el que mira a Cristo dudando de su verdad, porque mira el mal testimonio de la gente, es porque no entendió lo que es la fe que proviene del Señor. El otro componente es la convicción. ¿Y qué es la convicción? Es fundamento real, no imaginario. No imaginario. Convicción es un fundamento real, no imaginario. Y todo lo que hace referencia a la naturaleza del hombre caído, todo es desde la creación. Pero Dios se presenta en el plano de la trascendencia. Él es Dios por encima de todo. Aún antes que todo existiese, Él ya era Dios. Y la Biblia lo revela a través de toda la Escritura, mostrando justamente que antes que todo existiese, ya había una expresión de gloria. Jesús dijo, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya había una expresión de amor, Padre, el amor que me has amado antes que el mundo fuese. Ya había una elección a los que escogiste antes que el mundo fuese. Ya había un sacrificio, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, tenemos tantas cosas que muestran que Dios es trascendente y que no está sujeto a nuestras maneras de cometer errores o formas limitadas de vivir. Así que mi fe, según la Escritura, tiene estos dos componentes. Seguridad interna y confianza absoluta en la obra de Cristo y la convicción que es un fundamento real, que Cristo es real, que es Dios, que se encarnó, que habitó entre nosotros, que vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios y que un día volverá a buscarnos. Eso es real, no es imaginario. Todas las religiones fuera del cristianismo se basan en meras especulaciones imaginarias. Por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que la fe no es optimismo ni pensamiento positivo, ¿sí? Se han infiltrado falsos evangelios dentro de la iglesia evangélica de llamar la declaración positiva. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Declare que usted no está enfermo y ya va derecho al cajón. Y yo declaro, hermano, no funciona así la fe. No funciona así la fe. No es un optimismo por encima de todas las cosas. Hasta he escuchado decir, usted debe llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Han escuchado eso? Sacado de un texto fuera de contexto. Porque el único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios, no nosotros. Porque Él es soberano. Entonces lo que estamos viendo acá es un punto en el cual el optimismo, el pensamiento positivo o la declaración de yo decreto, yo declaro, yo proclamo, yo afirmo, no tiene ninguna validez en este punto, porque la fe bíblica descansa plena y absolutamente en la realidad de un Dios vivo, poderoso y soberano sobre todas las cosas, expresada en la verdad de su palabra. Por eso, que ya vamos a leer después, creo que lo puse allí, al último, cómo es que viene la fe. Y ya sabe la respuesta, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que tenemos que llegar a la primera conclusión es que la fe es un don de Dios. Porque la misma Escritura lo dice. Es un regalo de Dios. Efesios 2:8, ¿alguien lo tiene? Léalo fuerte. Efesios 2:8. Lo leo yo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Dios es malo, dicen algunos. ¿Cómo puede ser malo si Dios te da regalos? Entre todo lo que te regaló, primeramente te dio a su Hijo, a Jesucristo.
Pues la fe es un regalo de parte de Dios, porque la Escritura lo afirma, que la fe no nace del hombre ni de la naturaleza del hombre, sino que proviene de Dios. La fe no es un acto humano, tiene un origen, y el origen es divino. Y esto implica humildad, hermanos. Esto implica humildad. Nadie puede jactarse de tener más fe que otros. No es a ver, competir quién tiene más fe que otro, hermano. No puede llegar a ese plano, porque la fe es un regalo y operación que sostiene Dios mismo en la persona. Filipenses 1:29. ¿Está? Dale. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el fruto de la fe no es solamente creer, sino a dónde llega el plano. No solamente a vivir, sino hasta padecer por Él. Entonces ahí entramos a darnos cuenta que la fe tiene un costo para nosotros. Porque cuando usted vaya a leer Hebreos 11, van a ver que por la fe murieron todos estos sin haber alcanzado lo prometido. La fe no te va a abandonar jamás, pero a veces somos nosotros los que abandonamos la fe. Y ese es un punto crítico. Por eso es que la fe, según la teología y la mirada reformada, nos lleva a ver a nosotros que tiene 3 elementos muy importantes. Porque como dije en otras oportunidades, la fe no es un salto al vacío a ciegas. No se trata de eso. Crea. ¿Creer en qué? ¿Creer qué cosa? ¿Por qué debo creer? Cuando yo estoy fundamentando una fe a ciegas, como un salto al vacío, allí es donde gana ventaja Satanás, poniendo justamente todo lo que es la ideología de este mundo caído, que es materialista, evolucionista, distante a los conceptos bíblicos, porque allí es donde vienen las evidencias, supuestas evidencias, pero el problema está en cómo se llega a las conclusiones, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hoy necesitamos hablar de la fe. ¿Cuáles son los elementos de la fe? Ya hemos partido que si usted tiene estos 2 fundamentos de la fe, que es la certeza y la convicción, y encuentra eso usted a través de la palabra, entonces ahora vamos a ver que hay 3 elementos inseparables en esa expresión de la fe. Primero es conocimiento. De ahí viene la palabra griega notitia, que significa saber lo que Dios ha revelado. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, claramente, la Biblia, un libro como este, no tiene todo lo que hace referencia a la voluntad absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas secretas. Y el texto lo dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Usted sabe que hay personas en su misma familia que tienen cosas secretas? Y usted no la conoce. Ahora, cuando se da a conocer algunas cosas, esas son reveladas. Dios tiene cosas secretas. Es más, el mismo apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al cielo, dice que se le dio un aguijón en la carne porque no podía decir las cosas que él vio y cosas que oyó, que no le es dado al hombre. Imagínense, fue simplemente un vistazo, un pantallazo. Ahora, Dios tiene cosas secretas que nosotros jamás la vamos a conocer. Pero las reveladas, ¿sí? Y todos sabemos que cuando hay algo que se está por contar, algo que está por revelarse, algo que se está por salir de lo oculto, es atractivo, ¿sí o no? Cuando alguien te dice: no vas a abrir el regalo hasta las 12 de la noche. Tradiciones que conocen todos, ¿no?
Y uno está viendo las 11:57 y ya está allí listo, hasta que dice las 12. Y todos van a ver qué es lo que estaba oculto. Cuando alguien dice, mañana les cuento todo, no duerme toda esa noche, ¿sí o no? No duerme, ¿por qué? Porque está esperando que llegue el momento. Cuando usted está viendo una serie y te queda el último capítulo, el desenlace final, y se corta la luz, y tiene que esperar hasta mañana. ¿Se entiende? Todo lo que crea expectativa de algo que no lo conocemos, es necesario que llegue el momento para entender qué es lo que estaba oculto. Es incongruente pensar que la iglesia, teniendo la palabra revelada de Dios, todavía hay muchos que la ignoran, porque no les interesa, porque no quieren saber, o prefieren que otros te la cuenten. ¿Cómo te cuentan? Como fábula. Pablo dice, vienen los cuentos de viejas. Eso dice Pablo. Cuentos de viejas. ¿Conocen cuentos de viejas? Y viejas chusmas. Y viejas cuenteras de campo. Como se dice, ¿no? Ese dicho no es nuevo. Eso lo dice Pablo. Dejan las doctrinas y se van a los cuentos de viejas. A fábulas. A cosas que no son verdad. Y hoy la gente está creyendo cosas que no son bíblicas. Así que Dios nunca va a respaldar algo que no es de Él. Nunca va a respaldar una palabra que no proviene de Él. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de que si yo, teniendo la palabra revelada por parte de Dios y no la conozco y no la sé, es porque no me importa conocerla. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la verdad revelada de parte de Dios, si yo no voy a la palabra, a conocer lo que Él ha dado a conocer? Oh hombre, Él te ha declarado y lo que pide de ti. Dios te ha revelado todo. Todo lo que habla de Cristo está revelado en la palabra. Su carácter, su perfección, su propósito. Todo lo que ha dado desde la antigüedad hasta hoy lo ha hecho para que nosotros conozcamos lo que Él ha revelado. Por eso es que el elemento de la fe no viene como un pase mágico, sino que viene a través del conocimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Le sobra el tiempo? Optimícelo. Vaya a la palabra. ¿Le falta tiempo? Sea buen administrador de su tiempo y vaya a la palabra. Conozca lo que Dios ha expresado. Por eso es que este es un elemento que afirma la fe en los corazones cristianos. ¿Amén? ¿Ya se fue? Número 2. Asentimiento. Acá es donde actúa la razón. Porque algunos dicen que la fe y la razón no se encuentran en la esquina, pero la razón tiene solamente la exigencia de las evidencias. Pero cuando la fe está por encima, cuando viene el conocimiento de la palabra, lo que hace capturar la razón, la fe, es que él diga, es así. ¿Nunca dijo esta expresión, ahora me cierra todo? Voy a decir algo más vulgar, ¿se me acomodaron los patitos? Cuando decimos esto es porque entonces ahora lo entendemos. El asentimiento en la traducción griega es assensus, que es aceptar como verdad lo que Dios ha dicho. Aceptar como verdad lo que Dios ha dicho. Por eso es que en la charla de fundamentos y toda la serie que estamos dando de fundamentos, y que yo les vengo diciendo que el libro más atacado en historia de la humanidad de la Biblia es Génesis, porque allí Dios revela sus fundamentos. ¿Por qué hay tantas personas con confusiones de su sexualidad, de la moralidad, de la vida y de la muerte? De que si viene extraterrestre o no viene extraterrestre, si era verídico, real, lo del arca de Noé o no, de los millones y millones de años que tiene la tierra. Eso dice la Biblia. Cuando alguien no toma con mucho respeto el entender lo que Dios ha declarado en su palabra, nunca van a aceptar la verdad como que proviene de Dios. Pero si le cree la palabra de Dios,
toma conocimiento, viene lo segundo, aceptar como verdad de Dios lo que está escrito. Amén. ¿Cuál fue el inicio de la caída del pecado de la humanidad? Comenzó en Edén. Y comenzó con Eva. Cuando le dijo a la serpiente, con que Dios ha dicho. No, con que Dios dijo que no comas de todo árbol del huerto. No, dijo ella, de todo árbol podemos comer, mas del árbol que está de la ciencia, del bien y mal, del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Ahí agregó algo, ¿no? Dios no dijo eso, solamente que no coma. Pero ¿qué hace Satanás? Le dice, no morirán, al contrario, sabe Dios que el día que coman van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando alguien duda de la veracidad de Dios, lo que sucede es que cae en un descontrol en su vida y no puede, está eliminando un elemento de la fe. Conocimiento, asentimiento. Cuando el conocimiento se afirma y la razón dice amén, falta lo tercero, que es la confianza, que es la palabra griega fiducia, divina palabra fiduciario, garante, ¿sí? Que es depositar la vida en Cristo de manera permanente, de una manera confiada y segura para poder actuar por fe. Eso nos lleva a la acción. Eso nos lleva a la acción. Usted quiere a comprar algo y le dicen necesita un garante, si no, no hay, ¿sí? O un alquiler. Cuando consigue el garante firma, está dando la garantía, está siendo un fiduciario, está dando una confianza de que algo así va a ser. Entonces uno puede acceder, pero sin eso no. Ahora, el conocimiento que toma gobierno en mis razonamientos, y yo digo, esto es así porque hay certeza, hay garantía, entonces a mí me lleva a actuar con confianza. Yo no iba a cruzar ese puente si mi tío no me daba la mano. Cuando yo tomé su mano, me sentí con confianza, entonces comencé a caminar. Así que no basta con saber. Muchos saben. A que le haga una pregunta y sí me la sabe responder. ¿Quién es el que más sabe la Biblia, aparte de Dios? El diablo conoce la Biblia. No se iba a atrever a responderle cara a cara en el desierto a Jesús cuando era tentado con la Escritura, porque el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué le dijo el Satanás? Sí, pero también está escrito, y citó un salmo. No basta solamente con saber. Los de metafísica saben la Biblia. Los gnósticos saben la Biblia. Los cientólogos saben la Biblia. Los mormones, los testigos de Jehová, ustedes pueden ir a discutir con ellos, si no está bien parado, lo van a pasear. Porque no basta con saber. No basta con asentir. Porque Satanás reconoce las verdades de Dios. Él se revela. Y es un mentiroso. Cambia las cosas, pero sí las sabe y las reconoce. ¿O no se acuerda cuando el endemoniado gadareno se enfrentó a Jesús y los demonios hablaron? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Postrado, ¿no? Saben quién es. Así que no basta solamente con saber, no basta solamente con sentir. La fe verdadera incluye entrega personal a Cristo, es confianza. Me entrego a ti, Señor. Esa es la fe. Juan Calvino dijo una cita. La fe no es una comprensión fría, sino un firme y perfecto conocimiento del favor de Dios hacia nosotros, fundado en la verdad gratuita de la promesa en Cristo y revelado a nuestra mente y sellado en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. No hay forma de dudar. Por eso es que la fe es relacional, es vivencial y no meramente intelectual.
No basta con hacer los mejores seminarios y tener los mejores diplomas. No sirve. La pregunta siguiente es: ¿para qué sirve la fe? El propósito y la función de la fe. Primero hay que resaltar que la fe nos une a Cristo. ¿Qué dice Romanos 1:17? La fe nos une a Cristo. ¿Alguien quiere leer? El grito de la Reforma fue ese, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, escuchen, por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué hace Pablo? Lleva a la legalidad, a lo que está escrito, para que sea escritural y convincente. Mas el justo por la fe vivirá. Así que la fe nos une a Cristo. No es el medio por el cual recibimos a Cristo. La fe es más que eso. Es el medio, pero también disfrutamos de la vida de Cristo. No es fe en la fe, sino fe en Cristo. Esa es la esencia. Así que la fe nos conecta a la justicia de Cristo, nos conecta a su perdón en la cruz y nos conecta con su poder para vivir por fe. Segundo, no solamente la fe nos une a Cristo, sino que la fe también sostiene la obediencia, sostiene la perseverancia y sostiene la integridad. ¿Por qué decimos que la fe sostiene la perseverancia? Porque claramente hemos leído 2 Corintios 5:17 que dice: por fe anduve. ¿Así dice? Tiempo verbal, presente, continuo. Por fe andamos. Lo va a leer mañana y va a decir: por fe andamos. Lo va a leer pasado y va a decir: por fe andamos. Porque la fe nos sostiene en perseverancia, en integridad, en obediencia. En los tiempos de pruebas, en los tiempos de dolor, en los tiempos de injusticia, de no entender por qué me está pasando lo que me está pasando, esa incertidumbre, lo que nos ancla a la fe justamente es nuestra relación con Cristo. Por eso es que la fe nos permite permanecer cuando no vemos resultados y cuando todo el mundo dice: ya está, no sigas con eso, termina todo. Nosotros solamente perseveramos porque el Dios Todopoderoso nos preserva. Cuando la respuesta tarda, cuando no llega ni un sí ni un no de parte de Dios, sino silencio con presencia, Dios te hace esperar. Dios te hace esperar. No porque sea un retardo, no porque haya ninguna otra cosa más que el cumplimiento de sus propósitos. Allí José fue revelado por sueño que iba a gobernar. Y todo lo que le pasó hasta llegar al gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios nunca se retrasa. A veces Él se demora para llegar a tiempo, en el propósito, el momento justo. ¿Qué otra cosa? La fe no solamente nos sostiene en obediencia, no solamente nos sostiene en perseverancia, la fe también glorifica a Dios. Porque cuando aprendemos a vivir así, a pesar de que nos quejamos, yo me quejo de muchas cosas todo el tiempo, porque estoy en este estuche todavía. Pero a pesar de eso, Dios siempre nos muestra que la fe termina glorificando a Dios a través de nosotros. Cuando confiamos en Él, cuando declaramos su valor, cuando creemos en su verdad y cuando afirmamos su fidelidad, Dios se manifiesta en gloria. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Tremendo texto.
Así también. ¿Ese es 11.6? Pero estaba bueno, lo mismo, ¿sí? 11.6. Léelo al 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera frase con que nos encontramos a la vuelta de la esquina es esta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Duro, ¿no? Está allí. Acabamos de decir que nuestra confianza es aceptar todo lo que la Biblia dice de parte de Dios. Pero la fe honra a Dios porque reconoce que Él es digno de confianza. Porque cuando alguien entra a la segunda parte de ese texto, porque muchos nos quedamos con sin fe es imposible agradar a Dios. Y hasta se ha predicado sobre eso, poniéndole un punto allí, ¿no? Pero allí no hay un punto, allí hay una coma. Continúa. ¿Por qué Dios se agrada de los que por la fe le buscan? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que le busques porque Él quiere ser hallado. Buscadme y seré hallado por vosotros. Siempre digo esto, Dios no juega a la escondida, Él juega a las encontradas, ¿no? Él quiere que los encontremos, se deja encontrar. Es como un papá que juega a la escondidilla con su hijito chiquito y se esconde detrás de la puerta y él saca el pie así como para que lo vea que está ahí, ¿no? Para que lo encuentre. Lo hermoso no es buscar, sino encontrarse. Y en medio de todo este mundo lo que Dios hace es que nosotros busquemos para que Él sea hallado. Y el único conductor es la fe, no hay otro. Así que vamos a preguntar y resolver el tercer punto, ¿sí? ¿Cómo cultivar la fe? Y eso es importante ver los medios de gracia que nos ha dado. La fe no crece sola, mis hermanos. Sí necesitamos cultivarla, necesitamos educarla, necesitamos ejercitarla. Siempre dije que la fe es como un músculo que si no lo ejercitamos se atrofia. Necesita someterse a prueba. La fe necesita someterse a prueba. Porque Dios ha establecido medios para fortalecer nuestra fe. Cuando la iglesia primitiva se hizo más fuerte, cuando estaba más perseguida. ¿Sí o no? Entonces vemos primeramente que la fe crece por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe crece por el impacto del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. ¿Quién tiene Romanos 10:17? Léelo, por favor. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noten ustedes cómo expresa esa oración. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y no dice oír la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Hay algo que no encaja en nuestra lógica si lo leemos. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Vivirán estos huesos secos? Señor, ¿cómo que no? Mira, resuciten. Así hizo el profeta. ¿Qué dijo? Señor, tú lo sabes. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Dile esto. No era el profeta, era la palabra de Dios. Huesos secos cobren vida. Y lo que hizo el profeta es repetir solamente. Por eso es que es tan importante que los que van a predicar, los que van a enseñar la Biblia, no usen la Biblia como un trampolín para dar sus propias ideas. Diga y sea fiel a lo que dicen las Escrituras. Porque Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye.
Yo no puedo usar la Biblia para decir cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y tristemente hay muchas iglesias evangélicas que usan la Biblia simplemente como un trampolín para lanzar sus propias ideas. Leen un texto, cierran la Biblia y pasan 2 horas hablando de anécdotas, de testimonios, de chistes, de cuantas cosas más que no tienen ningún valor, que no edifican. Por eso es que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso es que somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, es anunciar la palabra del Señor. Y eso nos lleva a una ecuación simple en tu vida espiritual para fortalecer tu vida de oración. Sin lectura diaria, sin estudio de la palabra, sin meditación de la Escritura, la fe se debilita. Tómese el tiempo para leer la Escritura, para meditar. Nosotros, los que somos occidentales, no tenemos cultura de meditación. Pensamos que meditar únicamente es para los hindúes, los chinos. Meditar es asimilar la palabra en la aplicación del concepto que se nos ha dado. Porque la palabra alimenta, la palabra corrige, la palabra afirma, la palabra dirige. Así que, ¿qué debes practicar? Leer diariamente la palabra. ¿Qué otra cosa te ayuda? Memorice. Memorice el texto bíblico. Memorice la palabra. Meditar, no solo informarse, meditar en ella. Meditar en ella. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Lo conoce el texto? ¿Qué pasa cuando usted lo medita? Ya deja de ser solamente un texto, empieza a cobrar vida, porque la fe empieza a ser una sustancia real. Algo cambia. No lea como un lorito, discierna. Son medios de gracia, por eso escuchar una predicación fiel, expositiva, o estudiar expositivamente es saludable. ¿Vamos bien? La fe se fortalece también en la oración personal. La oración no es pedir cosas, porque algunos creen que la oración solamente es para pedir. Claramente sabemos que la oración es una conversación con Dios, es un diálogo con Dios. Marcos 9:24 dice: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. La fe crece cuando confesamos nuestras dudas y buscamos su ayuda. Señor, esta situación me está desbordando. Y ayuda mi incredulidad porque mi fe parece ser débil, pero yo pongo en ti mi confianza. La cosa cambia, mis hermanos. Desafíese a orar así. No actúe delante de Dios porque Él no ve el estuche, Él ve el corazón. Él sabe lo que nosotros tenemos. La fe debe ser sincera. Confesar nuestras dudas, buscar su ayuda y proclamar dependencia al Señor. La fe se afianza en la comunión cristiana. Hebreos 3:13. ¿Alguien quiere leerlo? Hebreos 3:13. Esto es un diseño de Dios. Dios no diseñó cristianos aislados, sino miembros de un cuerpo, miembros de una familia. ¿Quién tiene Hebreos 3:13? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo podemos exhortarnos unos a otros cada día si no estamos juntos? Si no congregás. La iglesia no es un invento del hombre. Dios diseñó la forma en que debemos congregarnos. El Salmo lo dice. Mira cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor hizo que habitaran en familia los desamparados.
La palabra está llena de todo esto, la expresión de que somos un pueblo, una familia, un cuerpo, somos uno. Y uno de los medios de la fe para fortalecerla es la comunión cristiana. Y ya lo dije muchas veces, ¿nunca te ha pasado que en el peor día que vos te sentís cuando Dios te pone a alguien a quien le ayudes, que le hables, que lo consoles, que lo exhortes? Señor, si supieras que estoy destruido y todavía me pone esta persona para que yo le dé palabras de aliento. Porque es la forma, así es como Dios actúa. Dios no es poderoso en los poderosos, sino en los que se declaran débiles. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Si pensás que tenés que estar como Superman para recién servir al Señor, estás equivocado. El único Redentor se llama Jesucristo, no sos vos. La fe madura al creyente, ¿lo digo o no lo digo? En las pruebas. Levante la mano a cuánto le gustan las pruebas. ¿Pero sirve o no sirve? ¿Sí o no? Hasta en el plano natural. ¿O ya se olvidó cuando usted venía a la escuela contento y decía a la maestra, saquen una hoja, así de sorpresa, ¿no? Esa era la gran tribulación, el lloro, el crujir de dientes, todo, se armaba un lío, ¿no? Cuando decía, saquen una hoja, qué tremendo momento. Dios mío. Pero las pruebas son para saber, como dice Deuteronomio capítulo 8, qué había en tu corazón. Dios dice, yo te probé, yo te afligí durante estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no mis mandamientos. ¿Para qué sirven las pruebas? Para que cuando estás cantando en la iglesia no lo hagas de boca, sino que cuando vayas a tu casa y lleguen las pruebas, sigas diciendo, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Cantamos, hermoso, pero el domingo dije que nosotros pecamos cuando cantamos, porque decimos cosas que no las vivimos. Sincerarnos es cantar con el espíritu, cantar con entendimiento, es hacer las cosas con un sentido común. Y la fe se afirma a través de las pruebas. Santiago 1:3. ¿Qué texto? ¿Quién tiene Santiago 1:3? Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora lee el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y ahora el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Señor, dame paciencia. ¿Han pedido así alguna vez? Ya pedimos mal, ¿no? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, está escrito en nosotros. Pero cuando querés paciencia, ¿qué dice Dios que te manda? Y cuando vienen las pruebas, ¿cómo debemos estar? Versículo 2. Con sumo, no gozoso, sumo gozo, cuando halléis en diversas pruebas. Porque no es algo que no lo saben, sabiendo, o sea, saben. A ver, ¿cuántos están en prueba en este tiempo? ¿Cuántos de ustedes están pasando prueba? ¿En serio? ¿Sí? ¿Usted también? ¿Sí? No sabía. Claro, todos tenemos pruebas. Pero ¿por qué pasamos pruebas? Y usted no sabe la situación que tengo. Y empezamos a buscar culpables. Pare. La Escritura dice que cuando estemos en prueba, tengamos sumo gozo, sabiendo que la prueba produce paciencia. Ahora, Luciana, lee el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren coronas? Claro, ¿no? Claro. Hay un orden para todas estas cosas. No es algo que debe sorprenderte, dice Pedro. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les está viniendo como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino
Gozaos porque sois participantes de los mismos padecimientos de vuestros hermanos en el mundo entero. Y el mismo Dios de paz, wow, el mismo Dios de paz, los afirme, los establezca, los fortalezca, a Él sea la gloria. Claro, no es un motivo para decir, Señor, mándame pruebas, Señor. No funciona así. Pero cuando vengan ante un Dios que es soberano y que dice, yo te probé, yo te afligí, es para saber qué hay en tu corazón. ¿Vamos bien, Analía, o sí? Dice sincera, pastor, no vengo más, dice que hay que venga a la clase. Pero te va a hacer bien. La fe se afirma recordando la obra de Dios. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? Salmo 103, versículo 2. Es tremendo, el Salmo 103 y el Salmo 104 no tienen nada para desperdiciarse. Le aconsejo que lo lea también y que lo pueda usted poner en práctica. Pero ¿qué dice el salmista? Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué nosotros en vez de alabanza somos queja-avanza? Porque nos olvidamos rápido de todo. Y comienza diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y empieza a dar la lista. Pero qué rápido somos para olvidarnos de todas estas cosas. ¿Cuánto necesitamos afirmar la fe recordando las obras del Señor? El salmista dice, si yo intentase enumerar todo lo que tú hiciste, no me alcanza el tiempo. La sumatoria de ellos no puedo recordarlas, es demasiado. Pues mis hermanos, recordar lo que Dios ya hizo por nosotros es para confirmar aún más lo que Él hará. Y eso es mucho mejor, lo que viene. Por eso es que tener esa fe es no tener miedo a nada de lo que venga, porque uno espera todavía mejores cosas. Había una hermana ancianita en una iglesia que ya estaba a punto de fallecer. Y ella mandó a llamar al pastor para que haga una oración despedida ya en su lecho de enfermo. Y le sugirió al pastor que se acerque al oído y ella le susurró algo al oído y a las pocas horas falleció. Cuando fue el servicio, ella estaba allí en su ataúd y tenía la Biblia y tenía una cucharita de postre en la mano. Entonces, cuando todos venían a despedirse, les sorprendía ver que ellas tenían la Biblia y una cucharita de postre. Entonces, en el momento del servicio, el pastor dice que la hermana había pedido eso, tener en sus manos. La Biblia, porque era justamente lo que había acompañado hasta el último momento de su vida. Y la cucharita de postre, dice. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está comiendo algo rico y sabe que hay postre, la cucharita dice, lo mejor está por empezar ahora. Ahora viene lo más rico, el postre. Y ese mensaje nos lleva a ver a nosotros que por la fe, ¿por qué mueren todos estos sin haber alcanzado lo prometido? Como dice Hebreos 11:13. Esperando, viendo desde lejos, saludándolo, viendo que Dios había edificado para ellos una ciudad. Porque Dios dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Les ha preparado una ciudad. Es porque la fe viene recordando todas las maravillas que Él hizo. Bendice, alma mía, Jehová. Dios mío, 104, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre y empieza a decir de nuevo, 103 y 104, haga su devocional mañana mismo. Y acuérdese de lo que el Señor ha hecho. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuánta fe es suficiente? ¿Medio kilo? ¿1,5 kilos de fe? ¿Cuánto creen? O vamos a la medida métrica, 3 kilómetros de fe. ¿Qué creen ustedes?
Nunca me voy a olvidar cuando lo hice acá, creo una vez, pero creo que también fue en la Matienzo, fue la sorpresa. Llegaban todos los hermanos y yo tenía una bolsita con grano de mostaza, ¿no? ¿Cómo le va, hermano? Por favor, recibo. Entraban los hermanos. Nunca le dije para qué. Y cuando dije iba a predicar, bueno, hermanos, saquen el granito de mostaza que le di. Y empezaron a buscar dónde estaba, dónde. Lo perdió el grano de mostaza. Algunos lo pusieron en la Biblia, ¿no? Como para ejemplificar que a veces por ser pequeño, ínfimo, nosotros simplemente decimos, bueno, pero Jesús habla de esto como una enseñanza que es suficiente, porque si Él dijo que la fe pequeña no sirve y la fe grande sí sirve, yo estoy liquidado. No sé usted. ¿Qué grado de fe tiene usted? Tendría que haber, no sé si habrá por Mercado Libre el feródromo, para ver qué grado de fe tenemos para hacer un pedido. Bueno, Jesús habló de fe pequeña y fe grande. Él dijo, grande esta fe. ¿De acuerdo? Que se sorprendió incluso. Vamos a ver Mateo 17:20. Alguien que lo lea, Mateo 17:20. ¿Qué dice allí? Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Bueno, esa es la respuesta a una pregunta que está en el versículo anterior. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Sí? Y le dice, por vuestra poca fe. O sea, Jesús dijo que tenían poca fe. Pero si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, ¿cómo era la fe tan poca que dice, si tuvieran una fe como un grano de mostaza? No le dijo como el Cerro Aconcagua, como el Everest. O sea, ¿cómo era la fe? Porque dijo, por vuestra poca fe. Pero de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Jesús está hablando de una poca fe y de una fe inmensamente grande que con un grano de mostaza es suficiente. Porque una es una fe natural, caída, la que te sentás en la silla. Esa fe es poca. Pero la fe que te da Dios como un regalo, aunque sea como un grano de mostaza, es tan poderosa para decirle al Cerro San Javier, sácate de allí, vete a la banda Río Salí. ¿Qué opinan tener al muchacho al cerro? ¿Ah? Te está lindo, ¿no? ¿Y la fe? ¿Se dan cuenta? No es la cantidad, es la procedencia. Si Dios te ha dado la fe como un regalo, aunque sea ínfima, es suficiente porque es la fe de Dios. Y toda la otra fe, por más que parezca grande, pero si es humana, siempre va a ser poca fe. Por eso la fe de la mujer sirofenicia, por eso la fe del centurión fue resaltada, ¿no? Porque él dio la fe que provenía del Padre. Un grano de mostaza es diminuto, pero vivo. La fe pequeña, pero verdadera, puesta en el Dios verdadero, es suficiente. La fe no se mide por la intensidad emocional, sino por la dependencia real del Dios poderoso. Por eso es que la gran fe no se jacta, se rinde. Por eso nosotros vemos que la fe no dice yo puedo, sino Cristo es suficiente. En Él todo es posible. Charles Spurgeon dijo, la fe en sí misma no nos salva,
salva a Cristo. La fe es la mano a la que lo toma. Tómame de la mano. Por eso, mis hermanos, las señales de una fe viva, y voy rápido para concluir, tiene evidencia. Humildad. ¿Usted quiere saber si tiene una fe viva? Expresa humildad. Y la humildad es la dependencia de Dios, no la autosuficiencia. Él lo va a hacer. Otra evidencia es la obediencia. No es perfecta, pero es real y es creciente. Si Dios dice que tengo que hacer esto, pues lo tengo que hacer, aunque yo no lo sienta, pero lo hago por obediencia y apenas obedezco, el impacto de la bendición se manifiesta. F. La perseverancia es una evidencia continua, incluso con debilidades, continúa permanentemente. Nosotros no somos como los que retroceden, dice la palabra. Y por supuesto la evidencia más grande es el amor. El que tiene la fe de Dios tiene un amor especial, porque es amor a Dios, amor a su palabra, amor a la iglesia, amor a los perdidos. La fe viva no es perfecta, pero es viva. Porque nosotros estamos en una condición caída todavía. Así que la fe no es la que fracasa, somos nosotros que no estamos en un plano de obediencia como deberíamos. Vamos a ir cerrando. ¿Hay algunas advertencias sobre esta clase? Sí, hay advertencias. Rápido, uno que busque Santiago 2, 17, otro que busque Mateo 13, 20, 21, y el mismo que busca Santiago 2, 17, después va a leer el 2, 19, ¿sí? ¿Cuáles son las advertencias? La Escritura también menciona que la fe puede ser muerta, una fe muerta. Santiago 2, 17, ¿cuál es la fe muerta? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la fe muerta? La que dices estar viva, pero no tiene obras. La fe sin obras está muerta. No es que nosotros hacemos obra para tener fe, sino que la fe nos conduce a hacer obras. Obras, sabe, no hace falta que explique qué es obrar por fe. Entonces, creer y aplicar estos conceptos es una fe viva. Pero también Mateo 13, 20 y 21 habla de una fe temporal. Fíjense por favor, Mateo 13, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se dan cuenta? ¿Saben cuántas personas han transitado en algún momento por alguna iglesia evangélica y han escuchado un mensaje y ahí estaban llorando, levantando los brazos, arrodillados, diciendo te entrego mi corazón, Señor, y después nunca más volvieron? Es eso. Es una fe temporal. Ante las pruebas, ante las aflicciones, ante la presión social, ante el qué dirán y ante cualquier cosa, desisten. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no sea una fe emocional y no sea una fe superficial, una fe meramente impulsada por el egoísmo. Pero Santiago 2.19 también reconoce algo, que hay una fe demoníaca. ¡Wow! Sí. La Escritura dice que reconoce a Dios, pero no se entrega a Él. ¿Qué dice Santiago 2.19? ¿Alguien lo tiene? Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen. O sea, creer en Dios o creer en la obra de Jesucristo no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan, dice. Así que esto nos recuerda que la fe no es solo creer que Dios existe, es vivir bajo su señorío, rendimiento ante Él. Así que yo quisiera invitarlos a ustedes a tener ejercicios prácticos para esta semana. Por ejemplo, meditación en la palabra.
Ya le he mencionado Hebreos 11, Salmo 103, Salmo 104, ya todavía tienen como para meditar en la palabra. Así que identifique qué es lo que está diciendo, cuáles son los personajes, qué es lo que Dios te está hablando, comparta y escriba la enseñanza que está sacando y compártala a otro también. Tenga un concepto diario de la fe. Durante la semana, ¿sí? Anote cada promesa bíblica que usted encuentra allí. Ore específicamente por esa promesa y viendo en Cristo el cumplimiento y dé gracias al Señor. Haga que la oración sea una expresión de gratitud al Señor y dependencia al Señor también. Por eso es que, como conclusión, la fe en el corazón es el corazón de la vida cristiana. No puede ser un cristiano y diga no tengo fe o no soy de fe. Corríjase. Usted está en Cristo, la fe forma parte de su naturaleza. Por eso es que es el pulmón del servicio vivo al Señor. Es la fuerza ministerial. No sirve de nada tener dones sin fe, el conocimiento sin fe, un servicio sin fe, un celo santo sin fe. La fe no es suficiente si no la aplica conforme a la palabra de Dios. Porque no es un sentimiento que sube o que baja, que un momento estoy y otro momento no. Es una decisión sostenida por el Espíritu Santo que nos ayuda a confiar en cada área que Cristo gobierna en nuestras vidas. La fe viene de Dios, la fe crece por la palabra, la fe se expresa en la obediencia, se fortalece en las pruebas y glorifica a Dios. Por eso, mis hermanos, como siervos de Dios, como cristianos, somos llamados a no tener una fe perfecta, sino una fe sincera, perseverante, práctica y obediente. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que esa sea nuestra oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por darnos la posibilidad de abrazar esta enseñanza por la fe y con fe, haciendo que ese conocimiento que acepta nuestra oración se transforme en una confianza segura para obrar conforme a lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. En ti confiamos, Señor. Nos vamos bendecidos. Todo sea para la gloria de tu nombre. Amén.